Para un buen restaurante, la correcta administración de los recursos es un tema esencial, así como también la planeación de metas y objetivos. Y si alguien sabe de economía, seguro es José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, nuestro invitado el día de hoy en La Casa Invita. Bienvenidos a La Casa Invita. La Chipola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a La Casa Invita. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, José Luis Lima Franco, secretario de Finanzas de Veracruz. José Luis, bienvenido. Gracias, Gustavo. Bienvenido aquí a La Casa Invita en La Chipola. Pues José Luis, qué gusto saludarte. Pues tiene mucho tiempo que nos conocemos. Siempre es un gusto platicar contigo. Somos colegas, además. Han pasado por este espacio ya algunos colegas. Y bueno, pues siempre es un gusto platicar con economistas, con amigos. Y sobre todo, bueno, pues yo quisiera empezar preguntándote, pues qué oportunidad tan buena tienes profesionalmente en el sentido como economista de tener en estos momentos un panorama general, ¿no? Estás en una posición donde los economistas pueden ver realmente el movimiento de las variables de la economía. ¿Cómo ha contribuido esta experiencia a tu formación, a tu experiencia profesional? Sí, no, la verdad que primero que nada, pues es pues, prácticamente un sueño, ¿no? Hecho realidad para cualquier economista. Yo creo que desde la formación, desde que uno está en la facultad, pues uno aspira a tener puestos importantes, a lo mejor en el sector gobierno, a lo mejor en el sector privado, pero bueno, yo siempre pues aspiré al sector público. Entonces la verdad es que pues para mí ha sido un gran honor, primero que nada, ¿no? Servirle al Estado, y por otra parte pues un gran gusto poder hacer lo que me gusta, lo que estudié, lo que me formé. Pues para mí ha sido un gran placer hacer mi trabajo, las cosas con pasión. Entonces cuando haces las cosas con pasión, pues yo creo que automáticamente pues buscas siempre mejorar, y bueno, en ese sentido pues al menos se puede decir que pues, estoy muy contento de estar aquí. También he aprovechado para que pues, gran parte de mis compañeros con los que trabajo en la Secretaría, los que hemos invitado, pues son también economistas, ¿no? Claro. Desde los niveles de subsecretarios hasta analistas, que estamos reclutando jóvenes recién egresados de otras facultades de la Universidad Veracruzana. Entonces hay en todos los niveles egresados de la Facultad de Economía, egresados de la Universidad Veracruzana. Entonces yo creo que el tema de la educación pública, el tema de la economía, pues está presente aquí en la Secretaría de Finanzas. Sí, ¿no? Pues bueno, nos formamos en la universidad pública, en la educación pública. Tú vienes de ahí, ¿no? Sí. Toda tu formación ha sido desde la educación pública. ¿Cómo crees tú que esto ha contribuido en tu formación profesional? ¿Sí ha tenido algo que ver? Sí, no, por supuesto. Yo creo que primero, pues por una parte la vocación de servicio, la vocación de ser parte de una educación pública dotada por el Estado, gratuita. Entonces también pues está esta como retribución, ¿no? Que como ciudadano pues tenemos de contribuir, ¿no? Después de egresar. Entonces pues primero está eso. Y por otra pues es también la formación que te da venir de una universidad pública. También pues, dicho sea de paso, en la Facultad de Economía pues siempre ha tenido una vocación social, una vocación más de izquierda, por así decirlo. Desde su formación, ¿no? Entonces, pues también eso pues ha sido parte de este compromiso que hemos hecho. Primero por la parte de ser formado en una educación pública, ser formado por una educación que brinda el Estado, y por otra parte, pues la misma formación, la ideología que está inmersa en la educación pública en la Facultad de Economía. Oye, el otro día, recuerdo, no sé, platicábamos un poquito
de cómo es que uno se va formando de alguna manera, o sea, ideológica o políticamente, ¿no? Estos primeros encuentros con cierto pensamiento y cómo nos vamos adscribiendo o nos vamos identificando con ciertos perfiles, con ciertas ideas también. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, yo sé que te defines como de alguien de izquierda, ¿no? Sí. Con una vocación social, para no hablar de izquierdas y derechas, pero hay una fuerte vocación social en tu formación. ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos? ¿Cómo te definiste políticamente? Sí, no, yo creo que primero está pues muy presente, muy tangible. Digo, mi padre fue sindicalista, entonces también eso es una parte que influyó mucho, ¿no? El tema del pensamiento obrero, el tema del sindicalismo, el tema pues incluso de lo que originó, ¿no? El tema de Cananea, de Río Blanco. Son pues, temas que estaban muy presentes en mi casa, ¿no? En mi familia desde pequeño. Y esa es una, ¿no? Y la otra ya en la facultad, pues sí, obviamente, pues mi primer choque, pues fue conocer el marxismo. Fue un tema, si bien es cierto, en la preparatoria tuve unos pequeños acercamientos. Digo, tenía una maestra muy buena de filosofía, que con ella, pues incluso conocí lo que era el zapatismo, y otras, corrientes ideológicas. Pero bueno, ya formalmente, yo creo que lo que más influyó fue el tema del marxismo, que también propio... que se tiene que decir, pues también de alguna forma cuando nosotros entramos a la facultad, pues ya el marxismo no era parte del plan de estudios, ya era prácticamente opcional. Nosotros tuvimos que pedir incluso a la dirección pues, que se incluyera como optativa marxismo, y bueno, sí que afortunadamente pudimos tener algunas clases con el maestro, paz descanse, el maestro Feliciano. Y bueno, y ahí fue donde tuve mi acercamiento con la economía política. Claro. Pues, obviamente con pensadores, obviamente Marx, Engels, el mismo Lenin, y de ahí pues ya un poco ya del tema social, pues está Hobsbawm, pues muchísimo, ¿no? Hobbes. Y todos los rojos, ¿no? Sí, ¿no? Y luego la parte crítica y de ahí pues ya la parte ya más profunda, ¿no? Filosófica. Yo creo que esa fue mi primer formación, mi primer choque. Eso fue, pues influyó, y digo, y también posteriormente pues tuve la oportunidad de estudiar en la UNAM y también pues era la misma línea, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso también fortaleció de alguna forma mi pensamiento político, ideológico, y eso también pues es lo que me ha fortalecido. Digo, a la par de mi parte técnica, financiera, económica, pues también está mi parte política, que pues, está formada precisamente por eso, ¿no? Por la UAE y por la UNAM. Claro. Oye, hablando un poquito de aquellos años, pues yo recuerdo, a ver, eras portero, eras representante de los estudiantes, eras consejero alumno, fuiste uno de los primeros que salió de la carrera, ¿no? Yo de alguna manera siempre dije que ibas de avanzada un poquito, y también eras viajero. Yo recuerdo que te gustaba viajar. Hiciste un viaje por ahí a las comunidades zapatistas en aquellos años, ¿no? Sí, digo, cuando terminé la carrera, sí era un tema ahí que quería hacer. Entonces, me fui de aventón. Sí, de ¿no? aventón de RAI. Sí. Salí de aquí de Jalapa y terminé en Guatemala. Ajá. En Guatemala, ahí en el lago de Atitlán. Ahí precisamente donde agarraron a Duarte. Ahí terminé. Mira. Ahí llegué. Pero sí, digo, fue prácticamente, yo creo que me eché como 2 meses. Sí. 2, 3 meses creo que me eché. En ese aventón. Creo que bajé como 15 kilos. Ajá, sí. Pero sí, digo, me fui de aventón. Estuve un breve periodo que estuve viviendo ahí en Oventic, en Chiapas, en una comunidad zapatista, en un caracol. Sí. En un caracol zapatista. Y ahí pues, zapatistas se dan chance de estar ahí. Pues lo que te piden es que pues ayudes a lo mejor a los niños a darles clases, ¿no? Claro. De lo que pudieras y ya. Un servicio social. Entonces mi servicio era dar clases y ya ellos me daban de comer y donde dormir, ¿no? Entonces ahí estuve en Oventic algunas semanas, ahí conviviendo con los zapatistas. Fue una experiencia interesante. Aparte, yo creo que de la educación académica, yo creo que los viajes también te dan otra formación, otra visión, entender otras cosmovisiones, por así decirlo. Yo creo que también es muy importante conocer otras formas de pensar, ¿no? Claro. De actuar. Entonces sí, digo, eso estuvo muy presente ahí cuando acabé la facultad, que era un tema que quería hacer.
Y también incluso para conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, estar solo. Entonces sí, bueno, pues me aventé de RAI, de ahí hasta Guatemala y también de regreso. Terminé creo que en Tlacotalpan. Ajá. Creo que en 2 de febrero creo que regresé ahí a Tlacotalpan y de ahí regresé a Jalapa. Te echaste una Candelaria ahí en Tlacotalpan. Sí, ya ahí prácticamente cuando estaba en la Candelaria, pues ya no tenía ni un peso, entonces ahí con lo que podíamos ahí, me juntaba con unos hippies que andaban ahí, ellos, Oye, pero ahí cerraba un viaje, ¿no? Era como un cierre del viaje, ¿no? Sí, yo lo vi como parte de complementar esta formación académica. Uh-huh. Y bueno, yo creo que era también de entender qué era, ¿no? Quién era yo, hacia dónde iba, ¿no? Y qué iba a buscar en la vida. Entonces yo creo que también eso fue muy importante. Ese viaje para entender qué es lo que quería hacer con mi vida, ¿no? Sí. O sea, a qué vine a este mundo y cosas un poco más profundas, pero bueno. No, en ese sentido, yo creo que a nuestras generaciones nos aportó muchísimo el zapatismo en muchos sentidos, ¿no? En organización social, en experiencia de vida, ¿no? En ideales también, ¿no? Y yo creo que siempre le estaremos agradecidos a ese movimiento de alguna u otra manera. Sí. Y bueno, ya hablamos un poquito ahí de tu experiencia ahí con los zapatistas, pero no fueron tus únicos viajes, ¿no? Yo siempre recuerdo que fuiste una persona pues preocupada por prepararte más, siempre buscando nuevos horizontes de alguna manera. Y sobre todo eso te vino ya en tu etapa de posgrado, ¿no? Sí. En una preparación ya a nivel posgrado. Y tuviste ahí por ahí un par de viajes a la Ciudad de México primeramente y luego incluso hasta Europa, ¿no? Sí, no, la verdad que pues eran como algunas metas que yo quería cumplir. La verdad es que primero que nada pues era ir a la UNAM. Yo tenía como una meta, pues saber qué era estudiar en la máxima casa de estudios. Del país. Del país, convivir, estar ahí, ¿no? En Ciudad Universitaria, pues era una experiencia que quería vivir, ¿no? Y también pues, tener ese orgullo de decir, pues, así como también soy de la UB, pues también soy de la UNAM, ¿no? Claro. Y también aunado a esa meta, pues también yo tenía un poco la meta de, pues sí, estudiar en Europa, o sea, saber, ¿no? Conocer, ¿no? Y más puntual, pues sí quería irme a Alemania. Uh-huh. Sí tenía pues esta idea de conocer, ¿no? Por qué son buenos, claro. por qué que estudian, qué los hace ser tan buenos, ¿no? Entonces, también fue parte de eso. Y gracias, pues, ahí a la coordinación, con el apoyo de la UNAM, pues es que pude irme a Nuremberg, en la parte sur de Alemania, Bavaria. Y sí, ahí estuve estudiando en Nuremberg, ahí estuve haciendo una estancia doctoral, estuve haciendo mi tesis de la maestría. Cuando llegué a Alemania, pues era eso, ¿no? O sea, conocer la cultura. Ajá, y yo decía, no, pues quiero saber qué leen, ¿no? Y ya cuando entré a las clases de economía, digo, leen lo mismo que yo leía, leen el mismo libro de macroeconomía, el mismo libro de microeconomía, entonces dije, yo creo que pues leemos lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, ya después fui cayendo en otros temas, pues que tienen que ver más con la cultura, ¿no? De la disciplina, de otros temas pues que tienen muy presente y que pues, también los hace pues, ser mejores, ¿no? Entonces, pero bueno, sí quería tener experiencia y bueno, y eso fue pues también un tema que quería hacer. No, esto es importante porque ese tipo de experiencias, o sea, no te lo da otra cosa más que el estar ahí, ¿no? Sí. El ir a conocer directamente la cultura, otro tipo de pensamiento, otro tipo de conversaciones también. Y sobre todo, bueno, yo creo que lo que da también la experiencia europea pues es que no nada más estás con los europeos, sino Europa es una especie de pequeño centro del mundo, ¿no? Sí. Conoce uno mucha gente y todo eso. Entonces, sí, yo recuerdo y también, pues, fue importante para ti, ¿no? Te aportó mucho una experiencia de estas, ¿no? Sí, no, y también yo creo que algo importante, y bueno, yo creo que cualquier persona que ha estado en el extranjero, te sirve como hasta para de autoconocimiento, ¿no? De cómo es mi cultura, cómo somos, qué comemos, todo, ¿no? Entonces también qué vicios tenemos también, te sirve, ¿no? También para autoconocerte, ¿no? Sí, y saber cómo son los mexicanos, ¿no? Y ya luego hasta entiendes más profundamente
pues hasta literatura, ¿no? Como El espejo enterrado, Carlos Fuentes, y Octavio Paz, ¿no? Entonces, ahí hace sentido todo eso, ¿no? Cuando tú te ves desde afuera, entonces entiendes, ¿no? Todos estos libros, ¿no? De Octavio Paz, de Carlos Fuentes, que hablan del mexicano, ¿no? Entonces ahí puedes entender muchas cosas, temas incluso de temas del rencor social, que incluso también por ahí otros autores han escrito, el mismo Monsiváis, que escribía mucho del tema del rencor social. También hay que entenderlo, ¿no? De la parte del mexicano, de la conquista, cómo la conquista... Los traumas de la conquista, ¿no? Los traumas, ¿no? Claro. Así como cuando uno tiene hijos y no quieres traumarlos también, pues así es como los mexicanos, ¿no? O sea, traemos nuestros traumas y que, bueno, eso es lo que nos hace ser como somos ahora. Eso también te sirvió para tratar de buscar qué hacer para mejorar tu país, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la otra parte importante, no solamente conocerlo, sino también saber qué tienes que hacer para que esté mejor. Claro, desde el simple hecho de cómo nos ven desde afuera, ¿no? Todo eso, cuando te comentan, es que ustedes son así, es que así, definitivamente te hacen ver diferente tu propio país. Oye, pues, qué bien en ese sentido, porque pues uno nunca sabe, todas las experiencias van sumando, ¿no? Y de alguna manera te van preparando, y estoy seguro que eso fue una parte importante, pues para lo que vino después para ti, ¿no? Para tu desempeño profesional. Estuviste en la Ciudad de México, ¿no? También en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Pero, pues, lo más interesante es que muchos años después te convertirías en el secretario de Finanzas de Veracruz, ¿no? De un estado. Y, bueno, ya entrando a este tema, es muy interesante porque realmente... Pues eras de los secretarios más jóvenes. La Secretaría de Finanzas era especialmente cuidadosa, ¿no? Era sinónimo de un caos, era sinónimo de problemas, era sinónimo... Veníamos de la crisis, muchas veces se nos olvidan. Y de repente entraste así, ¿no? Uno de los más jóvenes, con un toro ahí muy fuerte, ¿no? Enfrente. Y van 5 años y parece que todo va en orden, ¿no? ¿Cómo era el contexto cuando te convertiste en secretario de Finanzas? ¿Cómo sentías Veracruz? Sí, no, digo, para empezar, pues sí, digo, así como, pues yo creía firmemente que así como donde empezó todo el desorden, o donde empezó la crisis en Veracruz, pues desde antes del 2016, cuando se detonó la crisis en Veracruz, pues también yo creo que un tema pues pasó por finanzas, ¿no? Ahí fue donde se originaron los problemas, y pues también tenía claro que si tenía que haber alguna solución, pues también tenía que empezar por ahí, ¿no? Entonces yo creo que también tuve claro eso, teníamos una gran oportunidad con la Secretaría para tratar de arreglar las cosas, ¿no? Así como para mal fue antes, pues yo creo que también teníamos una gran oportunidad. Y sí, la verdad es que llegamos y pues sí, era un total desorden. Pero bueno, yo creo que más allá de lo que encontramos, que bueno, de entrada pues tendríamos que hablar del tema de la deuda. Exacto. La deuda, pues al final fue lo que ocasionó la crisis de Veracruz, pues fue la deuda, es decir, todas las deudas, y cuando hablo de deudas no nomás hablo de las deudas bancarias. Sino pues también las deudas con proveedores, con contratistas, con municipios, de impuestos que no se pagaron, al SAT, aportaciones al ISSSTE, al IMSS, o sea, infinidad de deudas y pasivos, ¿no? Entonces estamos hablando que cuando inició esta administración traíamos una deuda total cercana a los 87,000 millones de pesos, que era más o menos la deuda que traíamos. Y bueno, ya al día de hoy podemos decir que al cierre del 2022 pues traemos una deuda cercana a los 74,000 millones de pesos, es decir, se ha reducido cerca de 13,000 millones la deuda total del Estado. Pero a pesar de eso, a pesar de que la deuda hoy en día se ha reducido, pues hoy en día la deuda pues para Veracruz no es un problema. La verdad es que hoy en día la deuda está sostenible, o sea, no se va a convertir la deuda en un problema. Y también otro tema importante que yo he llegado como a la conclusión es que más allá de la deuda, yo creo que el principal problema de Veracruz no es esa deuda, ¿no? Es decir, porque al final del día pues la economía, las finanzas del Estado son grandes. Digo, es una economía grande, ¿no? Tenemos una economía importante, somos
cuarto entidad con más recursos, que recibe más recursos de la federación. Entonces eso también pues tiene ciertas fortalezas, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que de los principales problemas que nos hemos enfrentado más allá de la deuda, que yo repito, si bien cierto la deuda es grande, no es el problema, ¿no? Para Veracruz. Yo creo que el principal problema es la confianza. Okay. ¿Por qué? Porque pues primero que nada con los ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿cómo le pides a un ciudadano, oye, paga tus derechos vehiculares, a una empresa, oye, paga tu impuesto sobre nómina, a un hotel, oye, paga tu impuesto sobre hospedaje? Pues si ven que se están robando el dinero, ¿no? Que hay corrupción. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Es decir, se perdió la confianza en el ciudadano. Entonces yo creo que ese era el principal problema que enfrentamos, y el otro también pues es del sector, ¿no? De los bancos, del sector financiero, claro, pues que ya no confiaban en el Estado, porque pues el Estado incumplió, dejó de pagar. Muchas veces se nos olvida, o sea, pero cualquiera que entienda de estos temas y cualquiera que vea, que tenga un panorama general, sin duda alguna puede decir que es una de las crisis más graves en la historia contemporánea del Estado, ¿no? A veces a la gente se le olvida que se vivió el colapso de un Estado, puedes creerlo, ¿no? Se había vivido algo similar a nivel nacional, con sus características, todas las crisis en los gobiernos federales, pero muy rara vez en un gobierno estatal, ¿no? Pues esto se vivió en el 2016 y prácticamente es el contexto que te toca, y te toca pagar las deudas de toda esa crisis, ¿no? Sí, no, y también la otra parte que va de la mano de la confianza y que comentaba, pues el tema del sector financiero. ¿Por qué es importante? Digo, no solamente porque los bancos te presten, sino por la parte de la confianza, es decir, de las inversiones. Es decir, exacto, cómo va a venir una empresa a invertir en un estado que tiene un gobierno que no cumple, claro, un estado que hay demasiada corrupción, que está coludido con los malos, ¿no? Con el narcotráfico. Entonces son temas que se deben atacar, ¿no? Entonces claro, ese también es uno. Si no hay inversión, pues no hay generación de empleos, y si no hay empleos, pues no hay crecimiento económico, no hay desarrollo económico. Entonces ese es otro tema. Por eso hablamos siempre que el tema es la confianza. O recobrar el prestigio de un Estado, ¿no? Entonces ese es el primer tema, y por eso siempre hemos hecho mucho énfasis en el gobierno por el tema de las calificaciones crediticias, de estas calificaciones, de estos entes internacionales como HR Rating, como Moody's, como Fitch, como Standard & Poor's, porque son entes externos que lo que revisan son los números, ¿no? Tus finanzas, y ellos califican. Entonces, ¿por qué? Porque eso también pues, le cambia la cara a Veracruz, se demuestra que se ha cambiado, que se ha mejorado, claro, y eso pues también da pauta a que vengan inversiones, como hemos visto con Constellation Brands, sí, con Braskem Midesa, con Nestlé, pero al final parten de eso, ¿no? De que esas empresas pues vean que este es un gobierno serio, que cumple. Sí, quizás ese sí sea uno de los indicadores más importantes, ¿no? La calificación, ¿no? Sí, por parte de las calificadoras, porque tienes toda la razón del mundo, son entes externos, ¿no? Que analizan los estados financieros de un estado, y ellos emiten una calificación, ni siquiera para el propio estado, para el mercado nacional, ¿no? Oye, José Luis, otra de las cosas que yo veo aquí muy importantes es que por primera vez, yo diría, la Secretaría de Finanzas ha fungido de alguna manera con un conocimiento técnico, con un conocimiento de causa de la situación económica, y ha tenido de alguna manera un voto independiente o una decisión independiente, ¿no? Porque muchas veces pues se había visto que es un trabajo administrativo, ¿no? Sí. Administrar la burocracia, el aparato burocrático de una secretaría, pero pocas veces se analizaba o se tomaban decisiones de acuerdo al análisis de un escenario económico, ¿no? Yo creo que esto es fundamental porque has formado un equipo de economistas importantes, ¿no? Ahí todos los que te ayudan, gente que entiende de esto, y el primero que entiende pues eres tú, ¿no? En ese sentido, técnicamente, o sea, que haya técnicos en la Secretaría de Finanzas es importante, ¿no? Sí, yo creo que también es parte del compromiso que ha hecho, y la confianza sobre todo del gobernador. La verdad es que ha sido ha dado mucha apertura en el tema de los equipos. Y aparte de los equipos, en las decisiones. La verdad es que siempre nos hemos
hemos partido de la disciplina financiera, del orden, de ir mejorando las finanzas. Entonces, de ahí pues te da pues, mayor pauta para todo, ¿no? La verdad es que cuando todo lo basas en decisiones políticas, en promesas a lo mejor que a veces tienen un alto costo, pues ya la economía pues ya no es lo principal, ¿no? Ni las finanzas, ¿no? Entonces aquí afortunadamente pues sí, hemos tenido esa oportunidad de que pues todas las decisiones que se toman en tema de finanzas pues son enfocadas en eso, en mantener la disciplina, en el orden, la transparencia, a diferencia de otros gobiernos, ¿no? Que eran tema político, ¿no? De que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que gastar en esto, sin preocuparse por el tema financiero, ¿no? Por tener finanzas sanas, ¿no? Entonces, aquí partimos de eso, de que lo que sea que vayamos a hacer, pues no tiene que dañar lo que hemos construido, las finanzas sanas que hemos logrado. Entonces, eso también pues nos ha dado este margen, pero pues también es un tema de disciplina. La verdad es que eso también yo pues, reconozco, la verdad que eso me ha dado esta oportunidad, porque si hubiera otro gobernador que pues no le importa la disciplina y que lo que quiera es hacer más, gastar más, quedar bien con todos, pues eso también pues seguiríamos igual, ¿no? En el mismo camino. Entonces también eso ha dado la pauta que estemos mejor. Pero bueno, entonces era algo que se tenía que hacer, la verdad, si queríamos salir del hoyo en que estábamos, en la crisis que nos dejaron en 2016, pues tenían que tomar estas decisiones y la verdad es que pues afortunadamente pues se han podido tomar. No, esto que comentas me parece realmente fundamental, porque cuando uno analiza la crisis que se vivió en el 2016, una de las partes es que los responsables digamos, de la política económica del Estado tampoco supieron leer el escenario nacional, ¿no? No supieron leer, por ejemplo, la caída de los precios del petróleo, el tema financiero, ¿no? También. Y tampoco se estaban dando cuenta que por un lado, bueno, pues había demasiada corrupción, pero por otro lado dejaban de recibir recursos, precisamente por una falta de conocimiento de un entorno económico nacional o internacional incluso, ¿no? Sabemos que todo esto influye. Entonces, el conocimiento técnico es esencial en este sentido, ¿no? Y qué bueno, porque el equipo que tú has conformado de la Cefiplan pues, parece que está funcionando, entienden perfectamente de lo que se trata, ¿no? Y en ese sentido, yo sí te quería preguntar, bueno, el Estado está estabilizado financieramente, ¿no? Se han controlado ahí las variables, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Yo creo que siempre desde un principio, pues ese era el primer objetivo, estabilizar, sanear. Es decir, no podíamos pensar en iniciar un proceso de crecimiento si no saneabas, ¿no? Digo, esto es hasta un tema pues que lo vemos en las finanzas familiares, ¿no? Es decir, claro. Pues primero, cuando llegas a una época de crisis, pues obviamente pues tienes que recortar, ¿no? Ya no vas a ir al cine tan seguido, ya no vas a ir a restaurantes tan seguido. Había mucho descontrol, tenía que poner orden. Pero sí, digo, la verdad que ese es uno de los temas que había que estabilizar. Primero, sanear. Digo, hoy en día pues podemos decir con tranquilidad que pues, y lo vemos, están pagando en tiempo y forma a los pensionados, que también fue una de las grandes crisis del 2016, que no se pagaban en tiempo y forma a los pensionados, a los jubilados. Hoy en día se paga en tiempo y forma a los maestros, claro. Incluso hasta aumentos salariales que por ahí establece la federación. Se paga en tiempo y forma a los municipios, a los contratistas, a los proveedores que hemos venido contratando. Entonces esa es parte, ¿no? de ese saneamiento. Entonces al final lo que nos toca como finanzas es eso, dar tranquilidad, dar paz. Digo, y coloquialmente se dice, o sea, decir, no te acuerdas de finanzas hasta que algo está mal, ¿no? Mientras exactamente. Te siga cayendo la quincena, mientras siga habiendo obra pública, mientras siga habiendo gasto, pues nadie se acuerda, ¿no? Ya hasta que
no cae la quincena, cuando ya no se pagan obras, cuando no le llega el dinero a los municipios, cuando no llegan las pensiones, es cuando te acuerdas, ¿no? Pero bueno, esa es la tarea, ¿no? Dar tranquilidad. Exacto. Esa es nuestra tarea, dar tranquilidad, dar paz. Y en ese sentido, pues creíamos que era necesario eso, estabilizar. Y bueno, ya lo que sigue, pues es otra etapa, muy diferente. Sí, no, yo creo que esas son de las cosas que se ven. O sea, no hay gente protestando por un pago en las calles como se veía en el pasado. Un tema importantísimo fue pues la reestructuración financiera que se hizo para poder pagar a la Universidad Veracruzana. Sí, el tema de la Universidad Veracruzana es un tema pues, que lo vimos desde la campaña. Uh-huh. Era un tema importante, delicado. Exacto. Pues por todos lados había ese sentimiento, ¿no? Ese amor por la universidad. El mismo gobernador, al ser egresado, catedrático, también pues yo también al ser egresado, pues también traíamos un gran compromiso, ¿no? Con la universidad. Pero bueno, tampoco era fácil, ¿no? Eran cerca de 3.300 millones de pesos, claro, lo que se debía al SAT. Entonces sí, la verdad fue un gran trabajo ahí de coordinación con el SAT, con la Universidad Veracruzana. La verdad es que si te dijera que desde que vimos el tema sabíamos cómo lo íbamos a hacer, la verdad es que no. Uh-huh. No teníamos ni idea cómo íbamos a solucionar ese tema, pero bueno, siempre había la disposición del gobernador, de nosotros, de buscar soluciones. Y afortunadamente logramos ahí un gran convenio de coordinación con el SAT, con la Secretaría de Hacienda. Y es pues ahí con un convenio de colaboraciones que logramos llegar a ese buen término de pagar estos más de 3.300 millones de pesos que se le debía a la Universidad Veracruzana. Y bueno, y es parte de ese compromiso, y la verdad que fue también pues gracias a lo que se venía haciendo de austeridad, de disciplina, de orden, que pudimos llegar a estos acuerdos. Y ahí es donde ha sentido el venir de la universidad pública, ¿no? Porque pues se pudo haber traspapelado ese tema, se pudo haber, ¿no? O se pudo haber abordado de otras maneras, ¿no? Pero sabemos la importancia que tiene esa universidad en un estado como Veracruz, ¿no? Pues José Luis, en ese sentido, ¿qué viene para Veracruz? ¿Qué vendría, no? Tú como economista, con esta experiencia que has tenido al frente de un organismo tan pues especial en el contexto social veracruzano, ¿tú cómo verías, qué tendría que suceder en Veracruz? Sí, no, la verdad es que yo considero que ya pasamos la época de crisis, ya está estabilizado el tema financiero. Lo que sigue ahora pues es una etapa de crecimiento. La verdad es que es lo que tendríamos que estar pensando, ¿no? En un proyecto, un proyecto de Estado a más largo plazo. La verdad es que estos 6 años pues fue precisamente eso, estabilizar, equilibrar las finanzas. Pero lo que sigue ya es eso, crecimiento, o sea, estar en los lugares donde Veracruz tendría que estar. Claro. Es decir, Veracruz pues tiene varios puertos de altura, su ubicación geográfica con el norte, tiene la parte pues de comunicación con el sur, con el centro del país. Entonces tenemos muchas ventajas que podemos aprovechar y que desgraciadamente pues no se explotaron en estos años porque en lugar de hacer más inversiones para potenciar estas ventajas, pues se tuvo que ocupar dinero para pagar deuda, ¿no? Entonces, eso es un tema que desgraciadamente pues perdimos algunos años, por así decirlo. Entonces, es eso. Entonces tenemos que invertir mucho en infraestructura, el tema de caminos, aprovechar el tema del puerto de Veracruz, el tema del puerto de Tuxpan, el puerto de Coatzacoalcos, con el proyecto del transísmico. Y todas estas autopistas que se han estado haciendo, pues hay que potencializarlas, ¿no? Hay que buscar cómo con inversiones del Estado pues podemos tener mayor impacto. Y sobre todo mayores inversiones, que vengan mayores inversiones. Pero bueno, es lo que sigue, que Veracruz recobre esos lugares donde tiene que estar, aportando en el 3-4 lugar del país de quien más aportan al Producto Interno Bruto, de los que más generan el crecimiento, de los que tienen más fuentes de empleo. Entonces eso es lo que sigue, ya entrar en una etapa de crecimiento
constante y acelerado. Sí, ¿no? Recuperar los niveles de crecimiento que no, por muchas razones también se atraviesa ahí el tema de la pandemia, todo esto, pero que no se han recobrado, ¿no? Los niveles de inversión pública que se tenían, ¿no? De hace muchos años, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. Digo, hemos hecho, por ejemplo, acá hemos hecho un gran esfuerzo en aumentar la inversión pública. Podemos decir que traemos alrededor de 10,000 millones de pesos de inversión cada año. Suena mucho, pero la verdad es que el Estado tendría que traer inversiones alrededor de 20, 25 mil millones de pesos al año, cuando menos, para estar acorde primero pues con las necesidades del tamaño que tiene el Estado. Y bueno, y también pues si queremos competir en este mercado nacional e internacional, ¿no? Por atraer inversiones, pues también es eso, ¿no? Que tengamos mejores condiciones, mejores infraestructuras. Entonces, sí, se han hecho un gran esfuerzo, pero sí, yo repito, el Estado tendría que traer niveles de entre 20 y 30 mil millones de pesos al año en inversión pública. Hay un término ahí en la economía que es cuando se dice entre los economistas, ¿no? Que la economía está sostenida con alfileres, ¿no? Si bien se ha estabilizado el Estado, que era una labor titánica, pero podrías decir también que la economía de Veracruz está sostenida con alfileres, en el sentido de que se tiene que seguir con la disciplina fiscal, ¿no? No sé, eso ya no se puede dejar, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, se tiene que seguir y es un tanto, ¿cómo decirlo?, endeble, por así decir, el tema, porque te puedes llevar como nosotros a lo mejor 5 o 6 años en arreglar la economía de un estado, y en un año lo puedes destrozar, ¿no? Totalmente, entonces, exactamente, ¿no? Entonces sí, es un poco triste la situación, pero así es. Desgraciadamente, si no hay disciplina, en un año puedes destrozar y pasar de ser AA en la calificación crediticia de las más altas del país a pasar a B en un año, ¿no? A C, que es prácticamente... no tienes grados de inversión, que es prácticamente basura, por así decirlo, en el argot financiero. Claro. Entonces sí, digo, no es tanto que esté colgado de alfileres, pero sí es muy fácil de romper el equilibrio, ¿no? La verdad es que esta idea de gastar, pues yo creo que cualquier gobernante, pues lo primero que quiere es gastar, ¿no? Gastar. Pero bueno, cuando quitas esa sombra, se pueden hacer muchas cosas con disciplina. Pero sí, la verdad es que si no hay disciplina y entras con una tónica de gasto, pues esto en un año prácticamente lo puedes destrozar. Claro. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta conversación. Yo siempre he dicho, para ponerlo en términos futbolísticos, es como cuando un equipo va en última tabla y de repente contratan un nuevo técnico, gana 2, 3 partidos y vuelve a recobrar la confianza, ¿no? Como el Turco Mohamed ahí con los Pumas, ¿no? Así ha sido el trabajo que has hecho ahora en la Cefiplan. Yo creo que ya son 5 años, ya se puede ver. De entrada que tú has estado estos 5 años, ¿no? Se tenía una tradición de cambios de secretarios y no sé cuántos pasaron ahí, N número de secretarios por esta inestabilidad que tenía ese lugar, esa secretaría. Y finalmente, pues, se ve un trabajo a largo plazo y sostenido, ¿no? Entonces, verdaderamente yo sí te felicito por esa labor, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, yo creo que la verdad es que yo estoy contento con el trabajo que se ha venido haciendo. Y también yo creo que traemos en la espalda, pues, el nombre de nuestra formación, ¿no? De la Facultad de Economía. Digo, también para mí es un peso que traigo, ¿no? De dejar en alto a la Universidad Universitaria, a la Facultad de Economía, a la UNAM. Entonces, y pues digo, más allá de mi nombre, de mi apellido, pues también es eso, ¿no? Que el día de mañana, pues no nos digan él es de la Facultad de Economía, hizo todo mal, ¿no? La verdad es al revés, ¿no? O hizo lo mismo, ¿no? Sí, entonces queremos eso, dejar ese, por así decir, ese legado. Y que, bueno, la verdad que pues seamos un orgullo también para pues, la facultad, para la Universidad Veracruzana. Y bueno, y también que la gente vea que la universidad, y no solamente escuelas del extranjero, escuelas particulares, privadas, pueden formar a grandes profesionistas, ¿no? Entonces yo también es un ejemplo de que se puede a través de la educación pública lograr grandes transformaciones en el país. No, pues perfecto. Pues José Luis, muchísimas gracias. Vamos a pasar aquí con el chef Jorge Díaz, que ya tiene algo por ahí para nosotros.
Y ha sido una conversación muy amable. Muchísimas gracias y ojalá se repita próximamente. Claro que sí, cuando me invites. Hola, ¿qué tal? Pues una vez más, bienvenidos a La Casa Invita aquí en La Chipola. Hombre, Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, este es el mejor momento de todo el programa. José Luis, bienvenido. Ha sido un gusto tenerte aquí en la Casa Invita, en La Chipola. Pero pues platícanos, Jorge, ¿qué vamos a probar hoy? ¿Qué nos preparaste? Bien, pues esta vez elaboramos un puff, es un pan esponjado, un soplo sería la traducción, sí. Y dentro van a encontrar una ensalada capresa, ¿no? Bueno, que es tomate, mozzarella, una pesto de tomates, tiene 2 tomates diferentes, ¿sí? Un tomate, aquí le llaman tomate de segunda o tomate salsero, ¿no? En este caso escogimos los que más eran jugosos, ¿no? También dentro van a encontrar quelites. Hay que decir que el chef Jorge Díaz tiene una afición a los quelites, ¿no? Eso es muy bonito. La comida que preparan aquí es siempre parte de la experiencia de ir al mercado, de conocer la fruta, los vegetales, ¿no? De probarlos, ¿no? Y experimentamos las temporadas, ¿no? También vemos cómo va cambiando el mercado todo el año, ¿no? Y conforme a las estaciones, lluvia, invierno, otoño, qué sé yo, los productos van cambiando, ¿no? ¿Tú ibas al mercado de niño? ¿Te mandaban al mercado? No, iba más que nada en la universidad, cuando estaba estudiando aquí en Jalapa. Ahí pues sí me tocaba ir aquí al Salón Bazar, cuando se ponía el tianguis, los miércoles. Ya, sí, claro. Sí. Entonces ahí cuando me tocaba ahí cocinar bien. la facultad. También cuando uno está solo es cuando uno se ve en la necesidad de ir y aprender. Y sí, claro, pues a ver qué vamos a comer, ¿no? Qué vamos a cenar y todo. En este caso, los quintonillas son verdolagas las que están allá adentro. Okay. Aquí también tenemos un postrecito, es un postre de unas láminas de pasta crujientes que le llaman galanis, ¿no? Son láminas con las que hacemos la pasta, la misma pasta de las cintas, ¿no? O el espagueti, son las mismas, nada más que fritas, ¿sí? Y en una elaboración dulce, ¿no? En este caso con tomate de cáscara o tomatillo, un requesón mezclado con queso mascarpone y plátano macho. Jorge, muchísimas gracias por todo esto. Pues vamos a probarlo, ¿no? Adelante. Sí, pues rómpanlo con energía, tomen la cuchara sopera más grande y ¡pac! No, de un solo golpe. Así, quebrarlo. Sí, quédenlo. Ok. Fuerte. ¿No? Y adentro vamos a ver la ensalada. Soy malo para romper cosas, ¿no? Siempre la pongo difícil de comer, si no es con las manos, tiene que romperse y bueno, ¿no? Sí. Bueno, yo ya le fui por abajo. Y bien, en este caso se hicieron diferentes técnicas con los tomates, ¿no? Tomate deshidratado, con la cual se hizo una pesto con pepita de calabaza, ¿sí? Y los otros tomates están confitados, ¿sí? El mozzarella es mozzarella fresco, son pequeñas bolitas de mozzarella, ¿sí? Y también, la idea de plantear tomate, y en este caso el tomatillo o tomate de cáscara, ¿no? El tomate verde, sí. Se le llama tomate de cáscara o tomatillo, pero en realidad no es un tomate, ¿no? No es un tomate. No, es una fruta. En el tema de los tomates, pues la fisiología ha cambiado muchísimo, ¿no? Bueno, en el tomate milpero vemos algo más parecido. Oye, yo tenía entendido que hay muchísimos tipos de tomate, ¿no? Sí, pues actualmente actualmente hay cerca de 3,000 variedades de tomates, ¿no? Todas vienen de una sola especie que viene de las Islas Galápagos, ¿no? Okay. De ahí vienen todas esas variedades. Ahí surgió el tomate. Sí, ahí se domestica, ahí salen las bayas de tomate que eran tóxicas y la domesticación hace que esa toxicidad desaparezca, ¿no? La primera domesticación en Perú, la segunda en México, ¿no? Bueno, está delicioso, ¿eh? Sí, muy rico. Qué bueno. Y cabe mencionar que pues, por esa diferencia de origen del tomate, ¿sí?
pues ya no es una fruta ni una verdura, es una hortaliza, se le denomina como una hortaliza, ¿no? No es ni fruta ni verdura, es una hortaliza. Sí, interesante esto que dices, porque el término, bueno, la domesticación aplica también para los frutos y vegetales, ¿no? Y para los alimentos en general, ¿no? Ah, sí. Que había muchos alimentos que no podíamos consumir y que con el proceso de la existencia del ser humano en la Tierra, pues fuimos poco a poco domesticándolos y consumiéndolos, ¿no? Sí, claro, y adaptando al producto a las necesidades que se requerían, ¿no? En este caso, bueno, pues es el cambio de fisiología que hacen a través de la domesticación y bueno, es una hortaliza, ¿no? Viene del diseño humano, ¿no? Ya no es un tomate natural, ¿no? Ya es un tomate artificial diseñado, ¿no? Sí. ¿Cómo viste? Bueno, buenísimo, ¿eh? Delicioso, Sí, verdaderamente. muy rico. Qué bueno. Pues los invito después a pasar al postre, ¿no? Para que comamos este postre con fruta verde, ¿no? ¿Y este postre cómo se come? ¿Así, este también? postre, sí. Tenemos ahí la cucharita de postre, ¿no? Y ahí es muy fácil de romper las láminas, son muy delgadas y muy frágiles. Muy bien. Sí. Oye, había que quebrarlo todo, ¿no? Sí, pues esto es, ¿no? Mientras no sean finanzas. Exacto, ¿no? Mientras no sean nada relacionado con las finanzas. Las setas que allá servimos, ¿no? Son unas setas En mercados empanizadas. locales de Veracruz. Sí. Unas setas empanizadas servimos allá en la otra mesa, ¿no? Como botana, unas setas empanizadas con queso parmesano y un puré de habas. De habas, Sí. estaba buenísimo. Estaba bueno, ¿no? Sí, estaba bueno con unos berros, ¿no? Espero que haya sido del agrado, ¿no? Hombre, pues. Muy rico. Sí, ¿no? Excelente. Te agradecemos mucho, Jorge. gracias. José Luis, ha sido un gusto tenerte Muchas aquí gracias. Qué gusto. Gracias por la invitación. en nuestro programa. La conversación ha sido excelente también, la comida. Y pues muchas gracias, ¿no? Gracias por la invitación y pues gracias por la comida. La verdad es que yo siempre vengo seguido aquí, entonces también pues ya me siento como en casa. Ya No, pues qué conocía la bueno, charla. sí, esta es su casa, ¿no? Gracias por visitarnos. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos y nos vemos en la próxima ocasión, ¿no? Aquí Claro en que la sí. Casa Invita. Muchas gracias. A sus órdenes. Gracias. La economía se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida, así como también el gusto por los nuevos sabores y delicias culinarias de la chipola. Por lo pronto nos despedimos y les esperamos en el próximo episodio de La Casa Invita.